y en consultorios privados, brindando terapias a niños, adolescentes, a jóvenes y a adultos. Ha dictado conferencias en distintas iglesias, instituciones y empresas dentro del país. Así que vamos a saludarlo al magíster Kevin Burga. Él es un gran profesional, él es adventista también y es un gran profesional que ayuda a muchas personas. Psicólogo Kevin, buenas noches, magíster. Bienvenido a esta ponencia. Buenas noches, queridos amigos, hermanos y público en general. Muchas gracias, pastor, por esta promoción, por este evento que se está realizando en esta semana. Eh, de verdad es una necesidad para el pueblo peruano poder promover la promoción, ¿no?, contra el abuso sexual infantil. Hay mucho que hablar en esta noche y es por eso que yo les pido su atención, queridos amigos, agradecerles también a cada uno de ustedes por darse este momento, por separar este tiempo para capacitarse, para informarse de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en los colegios, en las familias eh, y sobre todo a nivel mundial, ¿no? Y es por eso que queremos hacer conciencia esta noche, queridos amigos, y que ustedes puedan difundir, ayudarnos a difundir también toda esta información que vamos a recibir. Nosotros somos los agentes, cada uno de ustedes tenemos una labor de poder detener este abuso en los menores, en adolescentes también, y poder detener, porque hay una frase, ¿no? Hay una frase que siempre me resuena a mí y lo tengo presente: el mal crece, el mal avanza cuando los buenos no hacen nada. ¿No? ¿Han escuchado esa frase? Y es así, ¿no? Cuando los buenos, los que conocemos, no hacemos nada, el mal va a avanzar. Por eso tenemos una labor, un compromiso de poder hacer conciencia primero y luego poder proteger a nuestros niños. Muy bien, vamos a iniciar en esta noche. Agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes y a los que han sido invitados también de manera individual por mi persona. Muchas gracias. Sé que hay varios que se han conectado, conocidos, amigos, familiares. Muchas gracias. Eh, Va a ser también más adelante grabado y subido también a las redes sociales. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro tema y al final vamos a dejar unos minutos, o pueden también aprovechar porque a veces la mente es limitada y a veces nos olvidamos las preguntas, pero pueden ir, mientras Recording van in escuchando, progress. pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, ¿sí? Para poder ir respondiendo también. Muy bien, vamos a proyectar entonces el tema de esta noche. Ahí lo pueden ver, queridos amigos. Sí, 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 sí se ve Muy todo. bien, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Bueno, este evento está dividido en dos. Hoy empezamos esta primera parte y el viernes vamos a terminar con la complementación de educación sexual, cómo educar sexualmente a nuestros niños según su edad, ¿sí? Esta es la primera parte que vamos a ir viendo y el día viernes lo terminamos, ¿sí? Muy bien, yo quiero empezar con un texto bíblico también que dice en Proverbios 24:12, que dice: no te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones, ¿no? O sea, con esta información vamos a nosotros a saber ya y tomar medidas también. Muy bien, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Para qué sirven, queridos amigos, las estadísticas?
Las estadísticas nos revelan los datos, nos arrojan, nos dicen ellos no están midiendo si está bien, si está mal. Lo que hacen las estadísticas, que es una ciencia, es arrojar los datos tal como están. Por ejemplo, en abuso sexual infantil tenemos que cada 10 segundos hay un reporte de abuso contra menores de edad. O sea, cada 10 segundos un niño está siendo abusado, acosado o violado. ¿Sí? Entonces, ¿les parece poco a ustedes? ¿Se han imaginado de repente ustedes que no era tan cercano, tan rápido estos abusos? Y cada vez, queridos amigos, las tendencias desde el 2001 hasta el 2011 se han elevado un 30%. Del 2011 al 2024 se han elevado un 25%. ¿Por qué sucede esta incrementación del abuso sexual? Porque estamos en una generación hipersexualizada. ¿Qué significa esto? Que los medios, las redes sociales, el internet, la tecnología, está muy expuesta todo lo que es erotismo, sexualidad, y es por eso que las personas, muchos se encuentran están pues envueltos en este ambiente de la sexualidad, como ustedes lo pueden observar a diario, ¿no? Uno está buscando ahí en internet y salen propagandas, publicidad, salen de contenido sexual, sin que uno lo haya buscado. Y basta que uno dé un clic para que pueda venir toda esta avalancha de publicidad a tu personal, a tu móvil. ¿Por qué? Porque cada palabrita, cada código que tú escribas en tu celular, en el buscador, en Google, tú puedas o por equivocación, tú escribas si te equivocaste en lugar de poner taxi, por ejemplo, ¿no? Pones sexo y ya queda registrado en estos algoritmos que tiene el sistema. ¿Y qué va a pasar? Pues te van a dar contenido de lo que uno pensaba que estaba buscando. Entonces estamos en una generación hipersexualizada. Por eso tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestra familia también. ¿Qué más tenemos? 4 de cada 10 niños va a ser abusado antes de llegar a la pubertad. 4 de cada niños, queridos amigos, va a tener una experiencia negativa de abuso sexual. ¿Quién lo dice eso? Lo dice el reporte de la UNICEF en el año 2020. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, más del 90% de los abusadores son personas que el niño conoce. Ah, entonces miren, ustedes se acuerdan que nuestra abuelita, que nuestros padres, ¿qué te decían? ¿Qué nos decían, queridos amigos? Oye, no vayas a hablar con desconocidos, no converses con desconocidos, no recibas caramelos, dulces, propinas de los desconocidos, que decían a nosotros, ¿sí o no? Pero ¿qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los casos reportados, queridos amigos? Que no está fuera el abusador, que el 90% son personas que el niño conoce, está dentro de la familia. Y solo un 10% son gente desconocida. Entonces saquémonos, queridos hermanos, amigos, este mito de pensar que tenemos que cuidarnos de los que están afuera, porque el enemigo está dentro también, en su mayoría, ¿sí? Entonces, es mucho más, o sea, tenemos que ir derrumbando todo esto. El tema de la sexualidad no a todos les gusta, no todos. Yo he dictado conferencias en vivo, presencial, ¿no? Y tuve un caso de que una señora no quería escuchar estos temas. ¿Por qué? Porque llevaba un pasado no resuelto, porque llevaba una experiencia negativa. Por eso es importante hablarlo, ¿no? Sanar en esa área también de la sexualidad. Los que están en el ambiente espiritual, religioso, si no sanamos el área de sexualidad, Dios no va a poder usarnos, queridos hermanos.
Dios no vas a crecer espiritualmente tampoco. O sea, es importante restaurar el área de la sexualidad para que crezcas, para que tú seas guiado, conducido también por el Espíritu Santo. Entonces, el primer mito que tenemos que derrumbar es creer que los abusadores están afuera. ¿Sí? ¿Está bien, queridos hermanos? ¿Qué más tenemos? Miren, los abusadores de menores de 12 años, el 70% son las víctimas, las niñas, las mujeres, y un 30% varones, ¿no? Son las niñas las más vulnerables. Tenemos también, ¿quiénes son los abusadores? A ver, ¿quiénes son estos abusadores? Si estamos hablando dentro del ambiente familiar, ahí está. Estas son las estadísticas reales, actuales. ¿Y de dónde sacamos esta estadística? De una investigación que los doctores Sinali, que son para mí los expertos, búsquenlo si desean, son los expertos en el campo de la sexualidad. Ellos han hecho investigación a nivel de Latinoamérica. Son argentinos, pero ellos tienen más de 30 años promoviendo cuidado de la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa con los estudios, no? Estos estudios serios, que en Latinoamérica los reportes son muy similares. En Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, coinciden, son muy parecidos. Entonces, miren, a ver, les pregunto, ¿quiénes son los abusadores más comunes? Ahí dice, ¿no? El abuelo 5%, el padrastro 7%, el padre 8%, hermano 21%, el primo 28% y el tío un 31%. Entonces miren, yo también cuando les hacía esta pregunta a otro grupo, uno cree equivocadamente que más peligro hay en el padrastro, ¿no? Cuando uno a veces tiene un segundo compromiso, un segundo matrimonio, a veces uno dice, bueno, cuídate del padrastro, ¿no? Pero ¿qué dicen las estadísticas? Que más casos reportados hay del propio papá. Entonces, el padrastro tiene un porcentaje menos. ¿Qué más tenemos? Miren, por ejemplo, ¿quiénes son los abusadores? Se ha detectado, se ha investigado de que en el ámbito religioso un 2%, el líder, ¿no? El pastor, el 46% es el vecino y conocido, primo o un amigo de confianza, ¿no? Y el 52% es un miembro de la familia, ¿no? Entonces miren estas cifras, queridos amigos. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió el abuso? Normalmente el abuso ocurre en su mayoría en menores de 12 años, ¿sí? Menores de 12 años y un 23% mayores adolescentes o preadolescentes también. El abuso sexual infantil no tiene barreras sociales, uno cree, ¿no? Bueno, esto le pasa a la gente pobre, a la gente que no ha estudiado, a la gente ignorante o los que viven en barrios. No, señores, ¿no? El abuso sexual infantil se ha investigado de que ocurre con gente que tiene mucho dinero, con gente que tiene una casa grande, y también ocurre con gente que está en hacinamiento, que de condición pues precaria, es la misma dimensión. El abuso sexual infantil no tiene barreras, no tiene ambientes exclusivos. Puede darse en el ámbito religioso, en el hogar, en la familia, no tiene género, ocurre en niños y en niñas también, ¿sí? ¿Quiénes son las más propensas? Son, ya lo dijimos, las niñas, ¿no? Las niñas
son más vulnerables a ser abusadas en esta área de la sexualidad a nivel intrafamiliar. Eh, se ha comprobado de que de 100 abusadores, 94 son varones. No todos son varones, ¿no? Hay un porcentaje de 6% que también hay mujeres violadoras, abusadoras, acosadoras también de menores, ¿sí? Entonces, pero en su mayoría son los varones. ¿Por qué los varones? Ustedes deben saberlo, porque es el varón el que no tiene este impulso sexual, este deseo sexual, ¿no? Que a veces es esclavizado, guiado. Muchas personas pues no pueden controlar este deseo sexual, ¿no? Que está en los varones, no tanto, no está en las mujeres. ¿No? En las mujeres no predomina este impulso. ¿Qué más tenemos? De 94 abusos, y esto es lo que me preocupa, ¿no? De 94 abusos, solo se denuncia uno. Todos estos reportes que yo les estoy mostrando, queridos amigos, son reportes porque se ha recogido de las comisarías, de los centros de salud mental, de los hospitales, de las iglesias. Y sin embargo, pues la pregunta que siempre resuena es, ¿y dónde y cuántos serán los casos de las personas que nunca hablaron, que están en silencio, que nunca contaron, que permanecen hoy pues a sus 50, 60 años, tienen el secreto mejor guardado? ¿No? Entonces, miren, por eso es importante que las personas hablen, por eso es importante contar, es importante que tú, acá hay un grupo pues numeroso, casi de 100 personas, y más de uno habrá tenido una experiencia negativa en esta dimensión de la sexualidad. ¿Sí? Muchos quizás no hablaron hasta el día de hoy. Por eso se hace esta campaña, para poder sensibilizar, tomar conciencia de que tenemos que hablar. Por eso la campaña se llama Basta de Silencio, porque no es adecuado estar en silencio, no es saludable a nivel psicológico, a nivel mental. No debemos hablar, debemos denunciar, porque si no denunciamos, este abusador está comprobado que si lo dejamos tal como está, puede cometer en toda su vida 300 abusos en toda su vida, cuando un abusador no es denunciado. Miren, 94 abusos y solo se denuncia uno. Y muchos que quizás, muchos más que están todavía en silencio, ¿no? Por vergüenza, porque se sienten culpables, muchos de ellos se sienten culpables, porque creen que ellos pues no deben, porque es un familiar, porque es un ser querido, porque lo estiman, lo aman y tienen ese miedo. Incluso, ¿no? Incluso pues se ha estudiado de que muchos, queridos amigos y hermanos, presten atención ahí, se ha comprobado de que la madre también a veces, en algunos casos, es cómplice por no querer perder la pareja, por no querer perder ese proveedor, por no saber dónde va a ir a vivir, por las consecuencias de cómo va a quedar la mujer, la madre, ¿no? Muchas madres también callan, muchas madres también no escuchan, no creen a sus hijos y creen también en la persona abusadora más que en su hijo, ¿no? Por eso, amigos, esto es más de lo que imaginamos. ¿Qué más tenemos? Miren, de 10 denuncias, 9 terminan en absoluta impunidad. ¿Qué significa esto? De que muchas veces el Estado, la policía, al no encontrar pruebas, evidencias del abuso, del acoso, porque a veces no lo hay, ¿no? Solamente está la versión, la declaración verbal,
no procede, ¿no? Sin embargo, pues no por eso nosotros vamos a dejar de denunciar, porque cuando denunciamos queda ya un registro, y si dos, tres personas denuncian al mismo sujeto, al mismo abusador, pues ya hay un antecedente, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos actualmente, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos también, ahora queremos también ir definiendo qué se entiende por abuso sexual. A ver, yo les hago esta pregunta. ¿Qué entiende usted, querido amigo, amiga, por abuso sexual? ¿Qué se entiende? A ver, un par de comentarios por el chat, por el audio. A ver, ¿qué entiende usted por abuso sexual? Porque por ahí tenemos que partir, ¿no? ¿Qué se entiende? ¿De qué estamos hablando, no? A ver, pueden participar, ¿ah? ¿Qué entendemos por abuso sexual? ¿Alguien se atreve? ¿Ah? Activamos el micrófono. O por el chat también pueden escribir para leerles. Actos contra cada uno, ya. A ver algunos más. ¿Qué se entiende por abuso sexual? Actos en contra, muy bien. Muy bien, vamos a ir entonces definiendo qué es el abuso sexual, ¿sí? Miren, el abuso sexual es cualquier actividad sexual entre un niño y alguien mayor. Ojo con eso, ¿no? Siempre se dice que es abuso sexual cuando hay un menor y un adulto. Que ese adulto expone sexualidad. Y acá viene el punto, ¿no? Acá viene la confusión, queridos amigos. Viene la confusión porque puede ser el abuso sexual sin tocamientos y con tocamientos, sin forcejeo y también con forcejeo. Muchos creen que el abuso sexual tiene que ser tocado el niño, tiene que ser eh, violado muchas veces, ¿no? Entonces hay que diferenciar aquí, ¿no? La violación sí es con penetración, la violación sí requiere fuerza, sí hay tocamientos, pero cuando estamos hablando de abuso sexual, es toda actividad donde un adulto exponga sexualidad a un niño. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que en una familia que el papá se pasee por la sala desnudo. ¿Qué significa eso? Ahí hay abuso sexual. Que hacerle ver pornografía a un niño también es abuso sexual. Por ejemplo, ¿no? Que alguien, pues, a veces hay esa cultura, ¿no? De tocarle las nalgas a los hijos, o de pedirle el jabón cuando uno está desnudo, o de mostrarle los genitales a un niño, a un hijo. Eso está considerado también abuso. Mostrarle los genitales, por ejemplo, no estás tocando, ¿no? Pero el abusador está teniendo ese placer, ¿sí? Entonces, el abuso sexual no solamente es con tocamientos, también se da en todas esas escenas, en todos esos episodios donde hay coqueteo, manipulación, donde, vuelvo a repetir, salen desnudos, les fuerza a ver pornografía a los niños, ¿sí? Entonces miren, qué importante es poder diferenciar ahí, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuándo es abuso sexual? ¿Solamente es cuando es tocamientos? No, sí o no. El abuso sexual es toda exposición de sexualidad entre un adulto y un menor. Sí, entonces que quede claro, hay que ir incorporando estos conceptos. Cuando un adulto introduce sexualidad a un niño en cualquiera de sus etapas, eso también se llama abuso sexual, ¿sí?
Ahora, hay que diferenciar también abuso sexual, es todo lo que hemos dicho, con tocamiento, sin tocamiento, coqueteo. ¿Y qué será un acoso sexual? A ver, si queremos diferenciar entre abuso y acoso sexual. Entonces, miren, el acoso sexual es más sutil, usa las palabras, pero igual es penalizado. Por ejemplo, un acoso sexual es que un profesor le diga a una alumna, ¿no? Qué linda que estás, qué bonitas piernas tienes, qué lindo te queda este vestido. Y una niña de 9 años no desea piropos de un adulto, no es de su agrado, no le gusta que un adulto lo piropee. Entonces ahí se está dando, ¿qué cosa, hermanos, amigos? Un caso de acoso sexual, ¿no? El acoso sexual es más, es cuando alguien pues está constantemente coqueteando, mandando mensajes por las redes sociales, ahí hay un acoso sexual. Se da en los trabajos, se da en las vías públicas, se da en los ómnibus, en el transporte público, en todas las escenas, ¿no? Pero igual es penalizado, es igual ilegal, es un delito. Entonces, el acoso sexual utiliza malas palabras, ¿sí? Hay que saber diferenciar también. Quiero también pues que todos sepamos, ¿no? Este término que como uno dice no está de moda, que usan los adolescentes, los jóvenes y hasta los niños, ¿no? Y a veces un papá que no está informado, no está actualizado, a veces no sabe de qué se trata esto, ¿no? El sexting. ¿Qué es el sexting? ¿Qué es el sexting, por ejemplo? ¿No? El sexting es todo esto de, se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de un teléfono móvil, ¿no? Ahí está el ejemplo, pidiendo pues fotografías, es enviar fotos a la pareja, al enamorado, a los amigos, y luego se convierte en un ciberbullying, ¿no? Que con esa foto utilizan para burlarse, para reírse, para enviar a otras personas, y ahí estamos hablando ya de un ciberbullying, ¿no? Entonces, ¿qué es el sexting? Sexting significa sexo, es un anglicanismo, teen significa texto, es toda información que se envía a través del móvil, eh, llámese fotos, videos, y mensajes también, palabras, ¿sí? Entonces, si escuchan este término, pues ya tenemos que conocer también que educar a nuestros hijos, enseñar a los menores, a los adolescentes sobre todo, que eso es también algo que no se debe practicar. Y tenemos otro término, por ejemplo, ¿no? Tenemos el grooming, ¿no? ¿Qué es el grooming? O grooming, como algunos lo llaman, ¿no? Es también un término pues nuevo, moderno, se refiere al ciberacoso, ¿no? Una serie de conductas, acciones emprendidas por adultos y en muchos casos pues a través del internet con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de los menores, ¿no? O sea, uno que está detrás de la pantalla pero que no tiene 17 años, sino tiene 40, 50 años y se hace pasar para enamorar, para seducir, para manipular a un adolescente, a una señorita, a un joven, ¿no? O sea, es toda esta manipulación, conductas sexuales, ¿no? Con el objetivo de engañar, estafar, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa en la casa? Y acá quiero que presten atención. ¿Qué pasa cuando la casa es pequeña y los padres tienen relaciones sexuales? ¿Por qué he puesto esto? Porque he visto en la práctica profesional, he visto muchos casos, queridos, ¿no? Yo prácticamente atiendo a diario y he encontrado muchos casos también de padres que por ignorancia no lo hacen con la intención, pero por ejemplo, ¿no? Cuando
quieren tener intimidad, tienen sus relaciones sexuales, ¿no? Con su pareja, con su esposo, y está el niño ahí durmiendo. A veces el papá, la mamá piensa que el niño está muerto, que no va a escuchar nada. Piensa que el bebé, que al estar dormido no va a sentir, no va a escuchar, no va a detectar los movimientos. Mucho cuidado, queridos padres, con mucho respeto. Se ha dado muchos casos de esto, ¿no? Que no cierran la puerta, que tienen intimidad, relaciones sexuales, mientras sus hijos están a 1 metro, a 2 metros, o solo les separa una cortina. Entonces, ¿de quién es la negligencia ahí? ¿De quién es la irresponsabilidad ahí? ¿No? Entonces, cuando la casa es pequeña, muchas veces, ¿qué genera en el niño ese movimiento de los padres, ese gemido? ¿No? ¿Qué genera? Genera un trauma que es difícil de recuperarse. He conocido niños que me han contado, por ejemplo, he visto a mi mamá teniendo relaciones sexuales con mi papá. He visto a mi mamá mareados, borrachos, que mi mamá estaba gritando. Eso también es abuso sexual. Entonces, miren, mucho cuidado, queridos padres, con confiar, con creer que no escuchan. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Preguntarle a mi hijo, ¿no? Preguntarle a mi hijo, por ejemplo, querido hijo, te amo mucho. ¿Has escuchado algo? ¿Has escuchado anoche algo, hijo? ¿No? Entonces el niño ahí tiene que hablar, el niño va a decir si escuchó, o sea, tienes que generar ese ambiente también de confianza. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado también, queridos padres, con no asegurarse que cuando los esposos tienen intimidad, eh, se les escuche, ¿no? Los movimientos, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo esto lo que estamos hablando del abuso sexual infantil? Bueno, los padres sobre todo, ¿no? Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de poder guiar, conducir, y ahí con mucho respeto me dirijo a los padres. Sé que acá la mayoría son papás, eh, si no tienen hijos ya pequeños o adolescentes, pueden compartir también, enseñar a sus nietos, enseñar a sus hijos que ya tienen familia, ¿no? Que cuiden esta parte de la negligencia, ¿no? ¿Qué es una negligencia? Miren, una negligencia es cuando un papá, una mamá diga pues, oye, yo deje un niño en la tina de 6 meses y ese niño en la tina pues se ahogue y se muere y la mamá diga pues yo no quise matarlo, ¿no? Pero eso, ¿quién es la responsabilidad de esa muerte? De la mamá, porque la mamá, ¿cómo se le ocurre dejar a un bebé de 6 meses en la tina, ¿no? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama negligencia, se llama irresponsabilidad. Y así pasa también en el área de la sexualidad. Ahora, ¿cuál es el perfil del abusador, no? ¿Qué característica podemos detectar del abusador? Por ejemplo, nunca ustedes vayan a pensar que el abusador se levantó una mañana y dijo, pues no, voy a abusar de este niño y me aprovecho y lo violo o lo acoso. No es así, queridos amigos. El abusador lo planea, lo premedita 5 meses antes, 6 meses antes, está planeando ganarse primero la amistad. Por eso se ha estudiado de que el abusador tiene sus fases también. Por ejemplo, número 1, el abusador, ¿qué es lo que quiere? Primero ganarse la confianza del niño, trayéndole regalos, caramelos, dándole propina. Muchos seducen a sus presas, a sus víctimas, ¿no? Con ganarse la amistad, el cariño, la confianza, y después pues están planeando interiormente, luego pues tocarlos, aprovecharse, ¿no? Después la segunda fase del abusador es esta interacción sexual abusiva, ¿no? Por ejemplo, se ha visto casos de que el abusador le dice así a la niña, ¿no? Levántate la falda y te doy 2 soles.
te voy a dar un chocolate si te levantas y te abres la blusa, ¿no? Ahí, por ejemplo, el niño no puede diferenciar, ¿no? Oye, pero él me quiere, él me ama, es mi familia, entonces debo ser yo, ¿no? Por ejemplo, un adolescente también que es abrazada por su tío, y esta adolescente pues ya está, le está creciendo ya los senos, los pechos, y esta adolescente pues al ser abrazado fuerte por su tío, que viene con otra intención, el adolescente se confunde, dice, pero de repente seré yo, estoy exagerando, pero ahí hay, ¿no? Y como no sabe, no se le ha instruido al adolescente, cree que ella es la culpable, que ella es la que tiene de repente pensamientos malos, pensamientos equivocados, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos. Tenemos que hablarles donde no haya morbo, donde no haya tabú, ¿sí? Que lo vamos a ver también el día viernes, esto de la educación sexual. ¿Cómo darme cuenta si mi hija fue abusada, ¿no? ¿Cómo darme cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cambia la conducta inmediatamente. Cuando un niño ha sido abusado, se retrae más, se vuelve, se aísla de la familia. Y ahí, por ejemplo, he encontrado muchos casos de niñas que le han contado a su mamá y la mamá no les cree. La mamá le dice, cállate, tú eres mentirosa, estás exagerando. Un niño no miente. Un niño, pues cuando se trata de abuso sexual, mamá, no me dejes ahí con mi abuelito. Mamá, no, llévame por favor. Mamá, no quiero ir a esa casa. No me dejes, no quiero ir a ese colegio, a esa aula. Entonces tenemos que detenernos ahí. Tenemos que prestar atención a esas palabras. ¿Cuándo se ha dado el abuso? En muchos casos, cuando la mamá no le cree a la hija. Muchos, en su mayoría, la mamá no le cree a la hija. ¿Qué tenemos que hacer? Creer a nuestros hijos. Porque ellos, si tienen miedo, si no quieren quedarse con esa persona, con ese familiar, con esa cuidadora, tenemos que nosotros prestar mucha atención, porque ahí puede estar dándose un abuso, un acoso. ¿Está bien? Muy bien. Preguntas hasta ahí, queridos amigos. A ver, para no, para interactuar un poquito. Preguntas hasta ahí. Hay preguntas. A ver, ¿qué dice ahí? Eh, A ver. Psicólogo Kevin, ¿puedo activar el micrófono? Tal vez alguien quiere Así es. verbalmente, ¿no? Preguntar. Ajá. A Muy ver. bien, amigos, hermanos, tal vez alguien desea hacer una pregunta para que podamos interactuar. Ajá. Pueden activar su micrófono. Sí, pueden abrir los micrófonos, pueden participar. A ver, sin miedo. Ujú. Recordemos que cada pregunta, todos nos vamos a beneficiar, todos vamos a educarnos, vamos a crecer. Sí. Así como la escuela, ¿no? El que pregunta, aprende más. El que pregunta, Hermanito aprende Kevin, más. una Sí. pregunta. Sí, a ver. Muy buenas noches. Ujú. Mi pregunta es, ¿una mujer también puede acusarlo o puede así a un niño o solamente el hombre a una niña nomás? Se dice que un 6% está considerado que la mujer también está, un 6% de mujeres eh, han cometido abuso, acoso sexual también. Y ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo hace ese acoso? Bueno, lo puede hacer con una niña, manoseándola. Hemos dicho que el abuso sexual no puede ser manoseo, puede ser coqueteo, puede ser tocando o puede ser sin tocar. Esta mujer le puede dar una imagen desnuda. Esta mujer se puede desnudar delante del niño. Está cometiendo un abuso. ¿Mm? Entonces, sí hay casos de mujeres. Sí hay casos de mujeres que cometen con los niños. ¿Ya? Muy bien, buena pregunta. Muy bien, hermano Kevin, hay una pregunta Ajá. ahí en el chat. Dice, vamos a leerlo. ¿Cómo podríamos ayudar a un niño o niña
que ha sido abusado por un líder religioso? Muy bien, en este año se ha comprobado o se está haciendo bastante investigación en los ambientes religiosos, ¿no? Iglesias, templos, comunidades, en todo tipo de iglesias. ¿Y qué dicen las estadísticas, las investigaciones? Que se ha encontrado muchos casos, ¿no? Muchos casos, un 40% se ha dado en ambiente religioso. Bueno, ¿por qué se da esto? Hay recomendaciones. Por ejemplo, yo quiero dar algunas recomendaciones, ¿no? Las maestras, los líderes que van a trabajar con niños y adolescentes tienen que saber sus antecedentes, tienen que ser filtrados, tienen que ser personas de buena reputación y estar también los padres también pendientes de sus hijos, estar en comunicación, preguntar, no confiarse, porque como dijo Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor dijo, pues ¿no? En este mundo, pues hasta que venga Jesucristo va a haber hierba buena, hierba mala, ¿no? No todos están convertidos, todos están expuestos a la tentación también. Entonces, ¿qué hacer? Pues sobre todo, pues investigar, preguntar a los hijos también, ¿sí? Muy bien. Sí, hay otra pregunta ahí. Ajá, Psicólogo Kevin dice, ¿cómo distinguir de un niño abusador? ajá. Es decir, él. ¿Ah? Acá hay que tener cuidado ya con esta pregunta porque de repente no sé cómo lo ha querido plantear esta persona, Yuli, por ejemplo, ¿no? El niño, a ver, tenemos que ver el desarrollo del niño. El niño no tiene activado las hormonas, el niño no tiene activado las hormonas hasta los 10 11 años. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de niño? El niño termina la niñez a los 10 años. Entonces, de 10 años hacia abajo, el niño no tiene activado las hormonas. ¿Qué significa? Que cuando él se agarra su pedecito, cuando ella se agarra su vagina, lo que siente el niño es cosquillas, mas no tiene el deseo, el placer, el impulso sexual. Cuando ya un adolescente se activaron las hormonas, se activó en esta glándula pituitaria, que es la responsable de todo ese enamoramiento, ese deseo, esos cambios físicos que hay en la adolescencia. Por ejemplo, ahí un niño no podemos decir que es abusivo o que comete abuso, ¿no? Porque no, ¿cuál es la respuesta? Porque no están activadas las hormonas. Sí, entonces el niño lo que puede hacer es, lo ve como un juego, siente cosquillas, mas no siente placer, es cosquillas. ¿Mm? Sí, entonces, ya, un adolescente dice, ¿no? Ahí creo se ha corregido. Un adolescente, sí, el adolescente ya puede ser abusador. Ahí cambiamos, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque el adolescente a partir de los 10 12 años ya empieza a activarse esas hormonas, ¿no? Ya siente ese deseo. He encontrado un caso, por ejemplo, que atendí, un caso de un adolescente de 13 años que estaba grabando a su prima bañándose desnuda, ¿no? Por el huequito, por la ventana. Entonces, este adolescente lo hacía con intención, sí o no? Sí, ¿no? Entonces, claro, porque él ya tiene ese deseo. Ya se estaba masturbando, ya estaba mirando pornografía. Sí, entonces ahí sí estamos hablando ya de un acoso, puede ser, de un abuso también, ¿no? Cuando ya le obliga o se siente pues la niña se siente pues ya pues intimidada, ¿no? Muy bien. A ver, muy bien. Dice acá hay otra pregunta. ¿Cómo identificar conductas erróneas, inadecuadas en nuestras clases? Muy bien, ¿ah? En las aulas, por ejemplo, ¿no? Hay conductas, por eso que es bueno ahí que primero conocer, ¿no? Que la profesora se capacite, que los docentes, que promuevan toda esta campaña constantemente, ¿no? ¿Y qué hago cuando no? Bueno, conversar con el adolescente. ¿Cómo identifico?
cuando ya sabemos, con tocamientos, sin tocamientos, puede ser que un alumno de secundaria esté acosando, esté abusando también de una alumna, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Pues la víctima, sobre todo, se retrae, la víctima pues no quiere asistir al colegio, no quiere juntarse con esa persona, no quiere hacer grupos de trabajos con ese compañero, o sea, son conductas notorias. Entonces ahí está pasando algo, ¿no? ¿Por qué no quieres compartir con este compañero? ¿Le tienes miedo? ¿Qué está pasando? Tener esa confianza para que nos cuente, porque es la única manera de saber. Si esa adolescente está siendo abusada, que nos cuente, que nos diga. ¿Sí? Muy bien. Otra preguntita, queridos amigos. A ver. A ver, acá hay otra Sí, hay pregunta, algunas ¿no? A ver, preguntas más ahí, pastor, hermano. ayúdenos ahí. Sí, hay una pregunta ahí. Dice, ¿qué hacer si la mamá no quiere denunciar el abuso de su menor hijo, pero se siente mal por todo lo que pasa? ¿Cómo le ayudo emocionalmente? Soy docente de aula. Es una buena pregunta, Sí, muy Paquisa. bien, excelente. Miren, la mamá, ¿por qué no denuncia? Miren, queridos amigos, ya les hemos dicho, pero vamos a hacer hincapié ahí. La mamá no denuncia porque muchas veces tiene miedo, no al abusador, sino tiene miedo de quedarse sin esta economía, sin dónde vivir, tiene miedo a quedarse sola, sin pareja. Entonces muchas mujeres callan. Entonces, pero ese es un daño que lo hacemos emocionalmente a nuestro hijo. Si sabemos, ¿no? Dice ahí, ¿no? No quiere denunciar el abuso de su menor. ¿Por qué? Si hay un miedo en el colegio también, esta mamá pues no es consciente del daño irreparable. Mire, yo conozco personas de 50, de 60 años que nunca han contado y que nunca han sido felices en esta área de la sexualidad. Repercute en todo, en muchas dimensiones. Cuando uno no cuenta, no lo ayuda a su hijo a que explique, a denunciar, por ejemplo, las consecuencias son irreparables, ¿no? Se ve matrimonios, por ejemplo, que no disfrutan en el área sexual. Se ve parejas, ¿no? Se ha comprobado que parejas que en la luna de miel la mujer tiene un terror, o parejas que no tienen intimidad sexual porque tienen un pasado no resuelto. ¿Por qué? Porque se dio en la niñez, porque ese niño, esa niña, nunca la mamá denunció por miedo, por vergüenza, por el qué dirán, porque de repente todos van a hablar de mi hijo. No, señores, tenemos que tener esa valentía, tenemos que tener esa seguridad de que mejor es denunciar, mejor es que salga a la luz. Porque si tú no denuncias, querida mamá, querido papá, ese abusador va a ser quizás con otra familia tuya, quizás con otro compañero de aula también. O sea, ese es el peligro. El abusador no cambia, señores. El abusador cree en algunos, mi esposo que abusó, mi abuelito, mi suegro, mi cuñado, mi primo que sé que ha abusado, algún día de repente cambiará. No es así. Se ha comprobado de que el abusador son conductas arraigadas dentro de su ser. Dios lo puede cambiar, pero muchas veces ellos no quieren cambiar y ellos permanecen así. ¿Por qué se ha comprobado? Porque en los abusadores repiten esa conducta no solamente con 5, con 6, ¿no? Muchas veces hacen con 10, con 15 personas, 15 niños, ¿sí? Entonces, miren, qué importante, queridos amigos, es darnos cuenta de estos puntos, ¿no? Muy bien, otra preguntita. ¿Está claro? ¿Está entendible? ¿Está bien? Bueno, vamos a ir acá terminando Sí, está clarito. esta información. A ver, vamos a ver, miren. Si hay preguntitas también lo pueden hacer, ¿ya? A ver, miren acá.
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para prevenir el abuso? Miren, por ejemplo, es la buena comunicación. Justamente en la adolescencia, el papá con la mamá, los padres no tienen buena comunicación, miren, ¿eh? Por eso que se dan justamente estos abusos, ¿no? Porque es donde se pierde justamente esa comunicación. ¿Qué más tenemos que hacer? Hablarles de sexualidad. Psicólogo, ¿cómo hago? Pero yo no sé hablar, no sé ni qué decirle. Yo siempre les digo esto, ¿no? En el hogar tienen que hablar todos los temas, no hay ningún tema tabú, mito, ¿no? Que no se deba hablar, ¿no? Y eso venimos, muchos venimos de eso y estamos repitiendo esa historia. Yo no recuerdo a papá, a mi mamá que me hayan hablado de sexualidad, por ejemplo. Nunca papá se sentó en la mesa a hablar de sexualidad. Hijito, vamos a hablar de tu primera eyaculación. Hijito, vamos a hablar hijita, vamos a hablar de tu primera menstruación. Por ejemplo, en el Oriente, ¿no? El pueblo judío celebra cuando el niño ya entra a la pubertad, ¿no? 12 años, ¿no? Porque ya está facultado con su primera eyaculación para ser papá. Con su primera menstruación ya está facultada para ser mamá. ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? ¿Por qué no hacer una ceremonia introduciendo a nuestro hijo a esta nueva etapa ya de su desarrollo humano? Miren, ¿ah? ¿Cuánto tenemos que aprender? En el occidente no se practica eso, es tabú, es mito, es cochino, es sucio, es pecado, muchos decimos. Nada de eso. ¿Quién creó el sexo? Les pregunto. ¿Quién creó el sexo, hermanos? ¿Quién creó el sexo? ¿Mm? La Biblia habla mucho de sexualidad. Dios. Así es, ¿no? Tenemos un libro que es, ¿no? Habla mucho de sexualidad, el cantar de los cantares. Me recrearé en tus pechos, dice, ¿qué es eso? Entonces, miren, ¿ah? ¿Qué significa eso? Entonces, el que creó el sexo es Dios. Entonces, si Dios creó el sexo, ¿cómo va a ser cochino? ¿Cómo va a ser sucio, hermanos? Hablemos de sexualidad a nuestros hijos, según la edad que lo vamos a aprender el día viernes. El día viernes vamos a ver cómo hablarle si yo tengo un hijo de 3 años. Cómo hablarle si yo tengo un hijo de 3 años, te dice, un hijo de 5 años te dice, mamá, ¿cómo vienen los hijos al mundo? ¿Qué le vas a decir tú, a ver, a uno de 5 años? Ah, que le vas a dar una cátedra, vas a sacar tu libro de biología, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Cómo le vas a hablar a un niño de 8 años cuando te diga, papá, ¿qué es sexo? ¿No? Un niño así le dijo a su papá, ¿no? Papá, ¿qué es sexo? Y el papá se puso rojo, no sabía qué decir, se avergonzó y el papá dijo, hijito, en la tarde te voy a explicar. Y la mamá le dijo, hijito, ¿pero a qué te refieres? Ah, es que mamá, lo vi ahí en la televisión. ¿Ves? No es a veces lo que nosotros pensamos. El hijo no quería una cátedra. El hijo no quería pues toda una explicación, ¿no? El hijo lo había dicho por curiosidad. Por eso tenemos que hablar. Eso vamos a aprender el día viernes. Falsas creencias de la sexualidad o del abuso sexual, por ejemplo. Tenemos, miren, se cree que porque no se utilizó la fuerza, no sufrirá mucho la víctima. Porque no hubo porque hubo una muestra de cariño, porque hay un afecto, ¿no? O sea, yo quiero a mi tío. Entonces, si lo amo, lo quiero y él abusa de mí, no voy a salir afectado. Falso, mentira. Es un mito eso, ¿no? Todo depende de cómo el niño lo perciba ese daño. Yo conozco personas pues que se han sanado mucho más de una violación que de un tocamiento, miren. ¿Y por qué es eso? Porque mucho depende de cómo lo haya afectado, cómo lo ha vivenciado el niño, queridos amigos y hermanos. Mucho depende de eso. Si el niño ese acoso, ese abuso lo vivenció como un trauma fuerte que le marcó su vida, va a costar más años en recuperarse, ¿sí? Entonces es importante también ir derrumbando estos mitos que tenemos.
estos pensamientos, ideas equivocadas. Tenemos, por ejemplo, el abuso sexual. Cuando alguien ha sufrido abuso sexual es como el volcán, por ejemplo. No se sabe en qué momento va a erupcionar. Puede salir a los 20 años, cuando te cases, cuando puede salir a los 50 años, ya no soportes más y quieras contarle a alguien. Entonces, mucho tiene que ver mucho de la persona, ¿sí? Todo va a depender, como les digo, de cómo lo vivencia el niño, ¿no? Cuanto más cercano, queridos hermanos, cuanto más cercano sea el vínculo entre la víctima y el victimario, las consecuencias serán mayores, ¿no? Conozco personas de 60, 70 años que nunca hablaron, nunca contaron y les afectó. Y muchos hasta mueren así, ¿no? Con todas esas heridas emocionales. Dios no quiere eso para nosotros. No es la voluntad de Dios que vivamos escondiendo, tapando. No, Dios lo que quiere es estar bien en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Muy bien, entonces las consecuencias son a nivel físico. A nivel físico, por ejemplo, físico, embarazos no deseados. Ah, trae problemas también de bulimia, de anorexia, ¿no? Por ejemplo, a nivel psicológico, personalidad múltiple, me comporto con mis amigos de una forma, en mi familia de otra forma, diferente personalidad. A nivel cognitivo se ha comprobado que niños que han sido abusados, acosados, eh, tienen una disminución intelectual también, problemas de aprendizaje. O sea, es una cosa seria, ¿no? A nivel físico, ya lo dijimos, ¿no? A nivel emocional, tenemos estos cambios de carácter. Las emociones son vulnerables, por ejemplo, ¿no? Inestabilidad emocional en los adolescentes, en los adultos. ¿Por qué soy como soy? Se pregunta uno, ¿no? Porque muchas veces no has sanado tu pasado. Muchas veces todavía cargas con heridas emocionales. Todavía no has sanado tu infancia, ese abuso, esa violación, ese tocamiento, ¿no? O sea, hay algunos que han sido abusados por años, mucho más todavía, ¿no? Esa ira, hay una amargura en el corazón. Por eso que el carácter no cambia muchas veces, ¿no? ¿Qué más tenemos? A nivel social, pues aislamiento, dificultad en las relaciones interpersonales, en lo sexual, por ejemplo, ¿no? Problemas de identidad sexual, actividad sexual a temprana edad, 13, 14, ya están teniendo sexo, intimidad, ¿no? No todos los que han sido violados van a terminar homosexuales, por ejemplo, no todos, se ha comprobado que hay un porcentaje, sí, pero no todos terminan siendo lesbianas. O homosexuales, desconfianza, celos, desconfianza en la relación de parejas porque tienes una experiencia no resuelta en la sexualidad, frigidez, ¿no? Y así hay 250 consecuencias, se ha comprobado que hay más de 250 consecuencias que trae el abuso sexual infantil. O sea, es más de lo que imaginamos. Es una cosa seria, queridos amigos. ¿Sí? ¿Cómo estamos con la hora, pastor? Sí, ya, ya estamos ya casi a finalizar Ujú. para que podamos ir ya concluyendo. Muy bien, entonces miren, yo quiero terminar con esta recomendación, ¿no? Todos, bueno, la mayoría somos papás, si no somos papás tenemos sobrinos, tenemos primos, familia, menores de edad, adolescentes, que ellos son los más vulnerables, son los que están más expuestos a este abuso sexual. Entonces, cuidemos. Tomemos conciencia, queridos amigos, los que hemos podido escuchar en esta charla, en esta conferencia, pues estemos alertas. ¿Cómo se puede detener este mal? ¿Cómo se puede prevenir? Hablando de sexualidad, teniendo el conocimiento los padres, investigando, conversando con nuestros hijos,
¿sí? Entonces, si conocemos algún caso de abuso, ayudemos a esa persona, animémoslo para que hable, para que pueda denunciar. De esa manera estás tú trabajando también por el bien. De esa manera tú estás contribuyendo a que sea una generación también sana, crezcan los niños que son justamente, ¿no?, los que van a dirigir el país, que no tengan, que no sean dañados en el área de la sexualidad, ¿sí? Entonces yo quiero hacer un compromiso, ¿no?, con todos los presentes, que hagamos eh, o que demos, ¿no?, nuestra palabra, nuestro compromiso de conversar con nuestros hijos, conversen con sus nietos, difundan esta información, ¿sí? Las cifras van aumentando cada vez más. Las cifras se seguirán disparando si no prevenimos nosotros, ¿sí? Queridos padres, bueno, muchas gracias por haber participado. De aquí vamos a continuar el día viernes. ¿Qué vamos a tocar el día viernes? Pues vamos a capacitar a los maestros, profesores, ¿no? Para que puedan ellos hablar de sexualidad también, porque ese es un tema también que no todos lo manejan, ¿no? Por eso vamos a enseñarles cómo se debe hablar de sexualidad, qué lenguaje debe utilizar, ¿sí? Así que quedan invitados todos para el día viernes a la misma hora, igual, ¿no?, por Zoom, poder participar. Inviten también a alguien, algún papá que quiere escuchar, que esté criando hijos, o profesores que también quieran, que están en contacto con niños, puedan ellos también capacitarse, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un curso de sexualidad? Miren, ¿ah? Un curso de sexualidad está a 500 soles. O sea, no es gratis, ¿no? O sea, uno hay que prepararse para eso, ¿no? 300, 400 soles para estudiar cómo hablar de sexualidad, ¿no? Pero el viernes lo vamos a tener totalmente gratis, ¿sí? Así que les esperamos y muchas gracias por su participación en esta noche también. Bueno, dejo al pastor ¿no?, que dé las últimas palabras también. Sí, muy bien, apreciado